Hola, muy buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia Down. Hace un par de semanas que estamos afrontando el otoño y lo hacemos con bastante optimismo, ya que los datos de la pandemia la verdad es que cada vez son más tranquilizadores. Sin embargo, sabemos que esta crisis que hemos vivido en este año y medio, casi 2 años, ha tenido consecuencias a muchos niveles para las personas con síndrome de Down y para sus familias. Uno de ellos, quizás el más importante después del ámbito sanitario, es el impacto que el COVID-19 ha tenido en la inserción laboral de las personas con síndrome de Down. Se estima que en el último año el nivel de inserción laboral de las personas con discapacidad ha bajado en un 30%. Y en el caso particular de las personas con síndrome de Down, los datos indican que en 2020 solo estaba ocupado el 7% de las personas que estaban en edad de trabajar. Desde Down España y desde las 90 entidades federadas que la componen, sabemos que hay que cambiar esto y hay que ponerse en marcha y poner en marcha acciones integrales que permitan reactivar el empleo de las personas con síndrome de Down. Y como todo lo que hacemos en la federación, lo queremos hacer con vosotros, con las familias. Y por eso hoy vamos a hablar con Pedro Martínez, asesor de empleo de Down España, precisamente sobre este tema, sobre el papel que tenéis las familias en la inserción laboral de vuestros hijos y vuestras hijas. Antes de daros paso con Pedro, os recuerdo la dinámica de la conferencia: 2 bloques, un primer bloque de conferencia propiamente dicha y luego un bloque de preguntas. Podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el icono de preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de vuestras pantallas y yo se las iré trasladando a Pedro. Antes de, ya os digo, dejaros con él, os recuerdo, la sesión se está grabando y a partir de mañana estará a vuestra disposición en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, voy a pasar a un pequeño vídeo que me ha dicho Pedro, me ha enviado, y luego ya hacemos las presentaciones oficiales y le damos las gracias por estar aquí en esta tarde con nosotros. Voy a compartir el vídeo para empezar activándonos. Aquí lo tenemos. If you look okay, you know I'll say
Bueno, pues ahora sí. Pedro, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Un placer, como siempre, Gracias a eh, vosotros por invitarme. compartir un rato contigo. Pues nada, después de este vídeo tan motivador, la verdad es que tenías tu razón, que nos ponía las pilas desde el principio. Te dejo solo un rato, me silencio, pero bueno, cualquier cosa, aquí estoy y volvemos para el apartado de las preguntas, si te parece. Muy bien, muchísimas gracias, José. Volver a sonreír tiene que ser el objetivo que nos tenemos que marcar todos y todas. En primer lugar, buenas tardes, gracias por asistir a esta conferencia Down. Lo primero que quiero hacer es un agradecimiento a Down España, en primer lugar por el trabajo tan increíble que ha estado haciendo y que sigue haciendo durante estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. En especial un abrazo muy fuerte a José y a Nayara, el equipo que juntamente con Irene Molina y conmigo pues conformamos el área de empleo y de formación dentro de la fundación. Como bien decía el vídeo, ¿no? Pues hay que trabajar la ilusión, hay que trabajar la motivación y sobre todo hay que sonreír de cara al futuro, un futuro que se nos presenta difícil, que es verdad que se nos presenta complicado, pero también se nos presenta lleno de oportunidades, ¿no? Y esta tarde lo que voy a intentar es transmitir sobre todo a las familias ese trabajo intenso, ese trabajo que tenemos que realizar entre todos, profesionales, empresarios, administración, familia, para que nuestros hijos, nuestras hijas con síndrome de Down pues logren sus objetivos, logren sus metas, que además tienen que ser sus objetivos y sus metas, no tanto los nuestros, sino los suyos. Por lo tanto, una intervención que a mí me gustaría hacer lo más breve posible, sobre todo porque lo que más nos interesa es que penséis vosotros cuáles son las dudas que tenéis, cuáles son los retos que creéis que tenéis que afrontar, y por parte del equipo de profesionales de Down España pues estaremos intentando apoyar todo lo posible para que eso sea una realidad. También esperar y desear que la salida de esta pandemia pues esté siendo positiva. Sabemos que hay muchas entidades que lo han pasado mal, que lo están pasando mal. También un abrazo muy fuerte a todas las familias y a todos los profesionales que por desgracia han perdido algún ser querido víctima del COVID. Y mucho ánimo y sobre todo tener siempre en cuenta que las entidades vamos a estar ahí siempre apoyando todo lo que sea necesario. Las familias es un pilar fundamental para el apoyo de las personas con discapacidad. Las familias no podemos olvidar que es el sostén, ¿no? Es el trabajo que desde el minuto cero está ahí apoyando, trabajando, alentando para que la persona con discapacidad pues, pueda llegar a cumplir todas las metas que se propongan. Metas en todos los ámbitos, en todas las líneas que podemos pensar y que hemos hecho cualquiera de nosotros en nuestro recorrido vital. Estamos hablando desde una educación, pasando por una formación profesional, siguiendo por un acceso al empleo y posteriormente una vida independiente, ¿no? Para cerrar el círculo con una vejez de calidad, una vejez en la que también se preserve esa autonomía y esa toma de decisiones lo más posible. Y eso es lo importante y eso es lo que trabajamos desde la federación. En mi caso, pues yo pongo más el acento en el ámbito laboral, pero ninguno de esas fases por separado tiene sentido si no van todas juntas. Todo es un ciclo, ¿no? un ciclo vital en el cual todos tenemos que trabajar y desde todas, sobre todo desde las entidades, tenemos que apoyar. Y decía que era un ciclo porque de nada sirve que nos vaya muy bien en la etapa educativa si posteriormente en la etapa que ya nos tiene que permitir el formarnos para poder conseguir un empleo, pues no trabajamos en esa línea, ¿no? Si no existe esa formación profesional que te permite después llegar a un trabajo, y si después de esa área profesional tampoco se puede acceder al mundo del empleo, que con esto no quiero decir que todo el mundo tenga por obligación de conseguir un trabajo, pero sí que es importante trabajar con esas metas y bajo esa filosofía. Si después de esa etapa laboral tampoco hay horizontes o no se vislumbra el que haya una posibilidad de autonomía personal, llámese vivienda, llámese pisos compartidos, llámese cualquier modalidad que desde las entidades
Down que estamos acostumbradas a poner encima de la mesa nuevos servicios es presente, pues la verdad es que tampoco tiene mucho sentido el trabajo que realizamos, ¿no? Y para eso y para conseguir esos objetivos, el papel de la familia siempre será fundamental, siempre será primordial y siempre necesitará de esos apoyos. Y esos apoyos también es importante que tengamos en cuenta que recientemente la legislación española ha dado uno de los cambios más importantes. Sé que hay algunas conferencias que han ido directamente ligadas a ese cambio de paradigma en cuanto a la incorporación de los apoyos y de la toma de decisiones, eliminando lo que serían las incapacitaciones judiciales. Por lo tanto, esto también afecta, como no puede ser de otra manera, al ámbito del empleo, ¿no? El ámbito del empleo, pues, lógicamente, también sujeto al marco jurídico en la medida en que es una relación laboral, pues implica que también va a haber estos cambios, ¿no? Estos cambios que ya os vaticino, ya os adelanto que no van a ser fáciles, que no van a ser rápidos, sino que van a ser lentos, tortuosos, y nos va a costar una vez más al movimiento asociativo pues hacer una pica o picar en Flandes y trabajar porque la sociedad pues entienda y sobre todo interiorice que a partir de este cambio normativo, como digo, en el cual se eliminan las incapacitaciones, lo que es primordial es que se preserve de una manera lo más clara posible cuál es la toma de decisiones y sobre todo qué es lo que quiere la persona con discapacidad. Lógicamente, con los apoyos que sean necesarios, apoyos que principalmente y primordialmente seguro que siempre tienen que venir del ámbito familiar, también lógicamente desde el ámbito del movimiento asociativo a través de los profesionales, pero yo estoy seguro que estas personas, cuando vayan a tomar cualquier tipo de decisión, el principal apoyo que debe de existir debe de ser en el entorno familiar, ¿no? Que lógicamente es tal y como está constituida esta sociedad. Y este cambio de paradigma pues, nos obliga a que cada vez que hemos tomado una decisión como familias o como profesionales, pensando siempre en el bien del usuario o de la usuaria, pues tener que recapacitar y tener que de alguna forma repensar esa situación, intentar involucrar a la persona con discapacidad en la toma de decisiones, de tal forma que se le pregunte a él y que él sea la persona que realmente tome la decisión, las riendas de su propia vida y a partir de ahí pues asesorarle en la medida más conveniente. No más conveniente para la familia ni para los profesionales, sino más conveniente para él. Por lo tanto, sí que nos enfrentamos a una tarea difícil. Yo creo que es uno de los cambios legislativos más importantes. El otro día lo hablábamos aquí en Murcia, el presidente de Fundaun con el presidente del Consejo Económico y Social, que es catedrático de Derecho, y para él es una de las revoluciones más importantes que se ha producido en el derecho y por consiguiente también en la legislación laboral. Como sabéis, había muchos casos en los cuales en el momento de estar incapacitada una persona, pues para firmar un contrato de trabajo necesitaba tener el permiso del tutor que tenía la tutela del mismo en el caso de ser incapacitado o bien la prórroga de la patria potestad. Bien, pues esto ha cambiado radicalmente y ya la persona con discapacidad, en teoría y con la legislación que tenemos hoy encima de la mesa, pues podría perfectamente firmar un contrato de trabajo sin tener por qué el tutor legal tener que reproducir o publicar con su firma el consentimiento del mismo. Por lo tanto, nos acercamos, aunque como ya he dicho antes no va a ser fácil ni va a ser pronto, nos acercamos a que la toma de decisiones de la persona con discapacidad va a estar en el centro y que a partir de ahí vamos a girar todos intentando hacer el apoyo a su toma de decisiones y a lo que realmente ellos desean y ellos quieren.
Por lo tanto, en el ámbito del empleo, pues tanto en la contratación como también en la toma de decisiones de en qué quiero trabajar, en qué quiero formarme, en qué quiero desarrollar mi actividad profesional, tendremos que ir limitando las acciones que veníamos realizando, en el cual pues nosotros sugeríamos y en algunos casos también conducíamos a la persona hacia un itinerario laboral para implantar dentro de las entidades, ¿no? Y también en el nivel familiar, el que la toma de decisiones sea lo más autónoma posible y después y a partir de ahí apoyarlo, ¿no? Y esto es principalmente trabajo de las familias, es decir, las familias son las que en un momento dado pues, van a tener que dar ese paso al lado cuando muchísimas veces se tomaba por la propia persona, y va a ser la propia persona la que realice ese paso, en este caso, que sería el mostrar qué es lo que quiere realizar y cuál es el itinerario de inserción laboral que pretende seguir. Esto, lógicamente, no va a ser fácil, y mucho menos en un contexto con el que nos estamos moviendo. José ya adelantaba unos datos. Ahora mismo, pues como sabéis, estamos alrededor a nivel nacional. La población general en España estamos rondando el 15% de paro. Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, pues rozamos el 90% de paro, con lo cual hay un trabajo importantísimo, un trabajo ingente que tenemos que trabajar para conseguir rebajar ese porcentaje tan alto de desempleo de las personas con discapacidad intelectual y más concretamente con síndrome de Down. La pandemia, lógicamente, ha supuesto también un punto de inflexión importante en esa inserción laboral que veíamos como en los últimos años venía al alza. Si estudiábamos las gráficas, si estudiábamos cómo iba la evolución del empleo, la verdad es que íbamos consiguiendo cada vez más cuotas de empleo por parte de nuestro colectivo. Llega la pandemia y, lógicamente, también al amparo de cómo ha sido a nivel nacional, la población en general, pues se ha visto cómo se ha destruido muchísimo del empleo que tanto nos costó conseguir. Pero no es menos cierto que la recuperación está permitiendo, la recuperación laboral y la recuperación económica, pues está permitiendo que en gran parte esos contratos laborales pues vuelvan otra vez a ser realizados por parte del empresariado, ¿no? Un empresariado que en este caso podemos decir en líneas generales que está apostando por las personas con discapacidad, que está apostando por las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down, y estamos volviendo a tener los números que teníamos previamente a la pandemia. Sabemos también que hay muchos sectores y muchos trabajos y muchas empresas que anteriormente contrataban a personas con discapacidad y contrataban a nuestros usuarios, y ahora, por desgracia, pues han desaparecido, ¿no? La pandemia, pues tristemente ha dejado muchísimas empresas en el camino, que no han podido superar esta crisis socioeconómica sanitaria, y que no es que hayan destruido el empleo de las personas con discapacidad intelectual, sino que se ha destruido todo el empleo que generaban, ¿no? Plantillas enteras que han tenido que ir o bien al paro o bien a esa situación de ERTE, que después se ha convertido en ERE, y después, pues, desgraciadamente, se ha tenido que transformar en un despido, ¿no? Porque no haya actividad. Pero sí es verdad que hay indicios de que la contratación está elevándose. A nivel general, la recuperación está siendo una realidad, y no es menos cierto que a las personas con discapacidad intelectual también se les está contratando. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esa oportunidad, tenemos que aprovechar esa ola, y hay que conseguir que podamos elevar más allá de las cifras y los datos que teníamos en el 2019 el índice de inserción laboral de nuestro colectivo, porque, como he dicho al principio, la inserción laboral es un engranaje más dentro del mecanismo de la toma de decisiones y la autonomía, ¿no? El empleo tiene que servir para vivir de una vida lo más autónoma posible, pero no solamente es el empleo, sino es todo lo demás que también lo envuelve. Y para esa recuperación hay un tema importantísimo.
Es un tema que es vital, que seguro que lo estáis oyendo en muchísimas ocasiones, en la prensa, en la radio, en las noticias, en televisión, que es el tema de los famosos fondos europeos. Aquí sí que es verdad que las entidades tenemos que dar un paso al frente, arropadas por las familias, y aprovechar estos fondos europeos, estos fondos de Next Generation, estos fondos de resiliencia, que van a permitir que se pongan en marcha muchísimos programas por parte del tejido empresarial que creen empleo. Aquí estaríamos hablando de dos tipos de programas. En primer lugar, el programa que podríamos desarrollar por parte de las propias entidades, bien de forma individual cuando estemos hablando en clave autonómica o en clave de federación autonómica, o bien a nivel nacional conjuntamente y amparados en la federación, como ya me consta que se está trabajando para que exista algún tipo de programa de este tipo. Pero lo más importante van a ser los fondos que van a llegar al tejido empresarial. Un tejido empresarial que va a necesitar esos fondos para crear empleo. Y ahí es donde nosotros creemos que tenemos que hacer nuestra labor, ¿no? Una labor desde las entidades a través de vuestros servicios de empleo con apoyo de intermediación, pero que cuando el empresario esté pensando en solicitar estas ayudas, el concurrir a estas ayudas de los fondos de los Next Generation, pues de alguna manera se sienta arropada por nuestras entidades, y dentro de ese programa de incremento de plantilla, pues contemple la posibilidad de contratar a personas con discapacidad. En este caso, nosotros nos toca trabajar de una manera coordinada, de una manera exhaustiva, y también con unos índices de calidad que nos permitan que el empresario nos vea como aliados a la hora de esa inserción laboral. Es importantísimo que cuenten con nosotros, que se realicen proyectos en los cuales estemos unidos, estemos sumados a ese ámbito empresarial, y que por lo tanto se genere ese empleo tan necesario. Un empleo que, como bien sabéis, nosotros apostamos con la fórmula del empleo integrador, el empleo que se realiza bajo la metodología del empleo con apoyo, y por lo tanto en las empresas normalizadas de nuestro tejido empresarial, ¿no? De nuestro ámbito de actuación, ya sea autonómico, ya sea local, la empresa del polígono industrial que tenemos cerca, la empresa que utilizamos todos los días. Y eso es una oportunidad en la cual, si no estamos preparados, pues difícilmente nos vamos a poder subir a ese tren. Y ese tren, pues creemos que va a pasar. Tenemos por lo menos la ilusión de que pase, y como digo, si no estamos en la estación cuando pase, pues creemos que vamos a perder una gran oportunidad. Por lo tanto, tenemos que tener esa posibilidad de incorporarnos a esa inserción laboral. Pero claro, para incorporarnos a esa inserción laboral, el empresario nos va a exigir garantías de que esas inserciones laborales van a concluir de una manera bastante efectiva en un éxito, ¿no? Y para eso, lógicamente, tenemos que trabajar todos. Tenemos que trabajar familias, tenemos que trabajar profesionales, tenemos que trabajar, y sobre todo son los que más empeño ponen los usuarios, para demostrarle a ese tejido empresarial que estamos preparados, que somos capaces, ¿no? Y yo creo que la primera asignatura pendiente que tenemos es tener esa formación profesional, ligada también a toda esa formación complementaria que nos permite no solo desarrollar bien las tareas inherentes a un puesto de trabajo, sino también toda esa formación en habilidades sociales, toda esa formación en habilidades para tener una autonomía urbana, para tener un manejo del dinero, una buena sociabilización, que dé, como he dicho antes, garantías al empresario de que nuestros usuarios están preparados, de que estáis preparados para trabajar. Si no estáis preparados para trabajar, difícilmente vamos a conseguir esa inserción en el mercado laboral, ¿no? Porque el empresario, por encima de que sea una persona con discapacidad, lo que mira, lo que quiere es que tener un trabajador que trabaja, y que trabaja bien, porque al fin y al cabo esa es la misión del empresario. El empresario, bien que la responsabilidad social corporativa ayude y que sea un aliciente el tener o incorporar en sus plantillas a personas con discapacidad, pero realmente si no
si no hay por parte del trabajador un trabajo en el cual pues, lo defienda, difícilmente ningún empresario pues, va a querer mantener en su plantilla a esos trabajadores, ya tengan discapacidad o no, a personas que no trabajan y que no trabajan. Y en esa formación, pues lógicamente influimos mucho las entidades tenemos que ser capaces de garantizar que es una formación buena, que es una formación de calidad, pero el papel de las familias también es fundamental, es muy importante porque el papel de las familias consiste en apoyar y que sobre todo hacerle ver a los usuarios, a las usuarias, que se sienten apoyados por ellos, que se sienten protegidos por ellos y que además son ellos los que le alientan a seguir esos itinerarios formativos que previsiblemente después va a culminar en una inserción laboral. Y esta crisis, pues, por desgracia también ha puesto encima de la mesa muchísimos miedos, muchísimos temores que siempre han existido, pero que en este caso y por el hecho de la crisis a lo mejor se han agudizado entre las familias. Y estas barreras son las que debemos de tratar de destruir entre todos para que eso no sea un obstáculo para, como he dicho antes, la inserción laboral. ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuáles son esos miedos que ahora mismo estamos detectando en el ámbito de las familias, ¿no? Pues mira, el primero y más claro y más evidente es todavía el miedo al COVID. El miedo al COVID existe, el miedo al COVID también va a permanecer con todos nosotros durante algún tiempo. Yo me atrevo a vaticinar que bastante, y eso es algo que hay que superar. Lógicamente, cuando hemos estado 1 año y medio con unas medidas restrictivas, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista laboral, no hemos podido incluso ir a nuestros centros, hemos estado incluso recluidos en casa, pues lógicamente esto cuesta mucho el volver a retomar esa nueva normalidad que se anuncia, pero tenemos que hacerlo y sobre todo las familias tienen que tener claro que tienen que apostar por sus hijos, tienen que apostar porque vuelvan a retornar a las actividades que previamente realizaban antes de la pandemia, y de alguna forma pues tenemos que ir desterrando esos miedos, esa angustia a salir por el miedo a contagiarse. Sí que es verdad que la vacuna ha hecho un efecto muy beneficioso en este ámbito. Creemos que la vacuna ha sido muy buena, ha tenido un porcentaje y una eficacia más alta incluso que de lo esperado. También, como sabéis, existe una estrategia en la cual pues, las personas con síndrome de Down mayores de 40 años se van a vacunar con esa tercera dosis, pero yo estoy totalmente seguro que ya no solo van a ser las personas con síndrome de Down de más de 40 años, sino que prácticamente la totalidad de la población se va a vacunar con esa tercera dosis de refuerzo, e incluso será algo que, como la gripe, pues tendremos que seguir realizando prácticamente todos los años. Por lo tanto, el COVID es algo que ha llegado para vivir en nuestras vidas durante mucho tiempo y tenemos que ir, como he dicho antes, pues desterrando el miedo que tenemos a enfrentarnos a él en lugares que no es casa, que no es nuestra casa, ¿no? Por otro lado, también otra de las barreras importantes que podemos aducir para que esa inserción laboral no sea todo lo exitosa posible es el sistema que tenemos ahora mismo, tanto de pensiones como de acceso a los servicios de la ley de dependencia, que en poco o en nada ayudan a que las personas y sobre todo las familias pues apoyen a que sus hijos entren en ese itinerario de inserción laboral. Sigue habiendo mucho temor en las familias a perder esas pensiones. Tampoco está claro que hay una compatibilidad clara, directa y que no deje ningún lugar a dudas a tener un servicio de la ley de dependencia que se pueda conjugar perfectamente con un itinerario de inserción laboral. Hay algunas comunidades autónomas que eso no lo tienen perfectamente delimitado y por lo tanto un acceso al mercado laboral pues podría en algún caso poner en riesgo por parte de las familias esa ayuda o ese servicio que ahora mismo están disfrutando a través de la ley de dependencia. Otra de las barreras que nos encontramos
es que seguimos teniendo apoyos insuficientes. A día de hoy la regulación del empleo con apoyo, pues en algunos lugares está más avanzada, pero en otros es bastante más precaria, y por lo tanto pues contamos no contamos con los apoyos necesarios para que las entidades garanticen ese apoyo laboral tan necesario a la hora de ese acompañamiento en ese itinerario de inserción, y por lo tanto pues también entendemos que las familias tengan alguna reticencia a la hora de incorporarse a sus familiares a un proceso de inserción laboral. Otro de los temas también importantes es la sobreprotección. La sobreprotección es algo que ha estado con nosotros durante todo el tiempo. Sí que es cierto que la filosofía de la Federación, de Down España, y por lo tanto la que hemos intentado ir inculcando a cada una de las asociaciones a través de todo el trabajo que hemos ido realizando en estos más de 25 años, pues ha sido el que esa sobreprotección vaya disminuyendo en la medida que va creciendo la toma de decisiones del propio usuario, ¿no? Pero es algo que en muchas ocasiones nos enfrentamos desde los servicios de empleo de las distintas entidades que configuran la red de empleo de Down España, el que la sobreprotección subyace, si no directamente, si indirectamente, como una de las principales barreras, ¿no? Y que al final pues la familia opta o no opta por ese itinerario de inserción laboral, por el miedo al que qué le pueda pasar. ¿Qué le puede pasar a mi hijo si tiene que ir a las 7 de la mañana, coger un autobús y trasladarse a un polígono industrial para estar trabajando 5 o 6 horas y después tener que volver de forma autónoma? Eso lógicamente es algo que produce vértigo, pero nosotros siempre lo que hemos aducido es que ese mismo vértigo ha tenido que causar con otros hermanos, con otros familiares, y aquí lo que tenemos que hacer es confiar en que la persona está preparada, confiar en que también hay un servicio de mediación por parte de las entidades, e intentar desactivar esos miedos y esa sobreprotección, porque la persona pueda realmente desempeñar una vida lo más autónoma y lo más independiente posible, ¿no? Y no estar al amparo o a la merced de la decisión o de la sobreprotección, en este caso, de la familia. Otra barrera que tradicionalmente nos hemos encontrado es que la propia familia sea la primera en negar las posibilidades de empleo de su hijo, ¿no? Esto es muy fácil para todos los demás, pero yo sé que mi hijo no va a poder. Eso, lógicamente, en las familias, y afortunadamente no es lo normal en las familias que configuran las asociaciones de la federación, pero sigue habiendo familias que son las primeras que cercenan un poco esas aspiraciones que tienen sus hijos para lograr una inserción laboral. Por lo tanto, si las familias que se dan el primer sostén, el apoyo más importante, son las primeras que no le dan esa credibilidad y no le dan ese apoyo a sus hijos para intentar esa inserción laboral, pues difícilmente vamos a conseguir que este sea un éxito, ¿no? Por lo tanto, ese trabajo hay que hacerlo entre todos, y hay que tener en cuenta que desde el ámbito familiar debéis de ser los primeros que apoyáis, ¿no? También en muchos otros casos hemos visto y hemos observado barreras en el cual la familia, por cualquier situación, pues incluso le viene bien que no trabaje, ¿no? Pues si nosotros tenemos 2 meses de vacaciones y nos vamos en julio y nos ofrecen que nuestro hijo o nuestra hija trabaje del 1 de julio al 15 de septiembre, pues la verdad es que nos viene mejor ir a la playa, ¿no? Estas son situaciones reales que nos han pasado, que nos han trasladado desde diversas entidades. Esto, lógicamente, con cualquier otro hijo ni lo pensaríamos, ¿no? Seríamos totalmente diferentes a la hora de tomar las decisiones, y pensaríamos que por el bien de nuestro hijo y por el bien de su inserción y por su carrera, pues deberíamos hacer el sacrificio, y en el caso de no tener que ir a la playa, o tener que ir a la playa menos días, o tener que estar buscando una serie de apoyos diferentes, pues lógicamente debería de ser al revés. Por lo tanto, fijaros cómo seguimos encontrándonos esas barreras. También hay otras barreras importantes, como podría ser el tema del envejecimiento que también nos preocupa en el ámbito de Down España. Somos muchas las que ya pasamos de los 25 o 30 años de servicio, y por lo tanto aquellos usuarios y usuarias que empezaron con nosotros
y que tenían 20 años, una vez que hayan terminado su etapa escolar, pues ya están cumpliendo 50, están cumpliendo 55 y por lo tanto son personas en promociones, como me gusta llamarlas, promociones como son las promociones universitarias, que realmente pues ya se encuentran en una edad que es más complicado el compaginar el trabajo, el desempeño de un empleo con las características propias del envejecimiento y más en personas con síndrome de Down, como todas y todas sabéis, incluso se han hecho webinars diseñados específicamente para temas de envejecimiento. Después también el acceso a las nuevas tecnologías es una barrera evidente. Tenemos en cuenta, como no puede ser de otra forma, que la pandemia también ha traído cosas positivas, como son la utilización de nuevas tecnologías que mejoran, que facilitan y que han venido para quedarse y para hacernos una vida más sencilla, pero si esas nuevas tecnologías no están adaptadas a nuestras necesidades, pues lógicamente también se pueden convertir en una barrera. Y por último, la última barrera que sí me gustaría comentar es el tipo de empleo. Lógicamente, estamos hablando de que la mayoría de los usuarios acceden, por lo menos al principio, a un empleo precario. Pero eso no debe ser un obstáculo, ni debe ser una barrera. No ya cualquier persona con discapacidad, sino cualquier persona que se enfrenta de principios al mercado laboral se encuentra con un empleo precario, ¿no? Prácticamente solo 1,5 de los contratos que se realizan en estos momentos es un contrato de tiempo indefinido, todos los demás son contratos temporales. Por lo tanto, si estamos trabajando en el mercado ordinario, lo más normal es que nuestras cifras se asemejen al mercado ordinario, ¿no? También hay otra corriente que, bueno, pues intenta o prima o busca solo un empleo público. Lógicamente, pues el empleo público es el que es, tiene sus medidas, tiene sus barreras. Desde la Federación estamos trabajando por crear un programa para el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, pero no todas las personas con discapacidad intelectual o con síndrome de Down que tenemos van a poder acceder al empleo público porque las plazas son las que son. Lógicamente, los procedimientos de entrada son complejos, son complicados, son con convocatorias de acceso público y por lo tanto sí es un elemento y un objetivo fundamental de la Federación el facilitar esto. Tampoco podemos pensar todos que el único empleo al que debemos optar y al que queremos conseguir sea en el ámbito público. Por lo tanto, como veis, pues lógicamente las barreras son importantes, las barreras están identificadas, las tenemos muy claras y lo que hay que hacer es trabajar entre todos para conseguir derribarlas lo antes posible para, como he dicho antes, y es el objetivo, el mejorar la inserción laboral de nuestros usuarios. Y para eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos eliminar, cómo podemos vencer, cómo podemos pasar estas barreras? Bueno, pues hay una serie de líneas de trabajo que para nosotros creemos que son importantísimas, ¿no? La primera, la llevo diciendo toda mi intervención, confiar en nuestros hijos, confiar en nuestros usuarios y pensar que son personas que saben muy bien lo que quieren, que se preparan muy duro para conseguirlo y que tenemos que dejarlas que tomen sus propias decisiones. Todo eso, lógicamente, acompañados de una muy buena formación que les permita defender el puesto de trabajo, ¿no? También es importante el que podamos tener los recursos necesarios por parte de las entidades para que esos sistemas de apoyo sean una realidad, ¿no? Y que cuando tengan que tomar esas decisiones puedan tener ese apoyo necesario que les permita tomar la mejor decisión posible, siempre estando presente, que lo tenemos que tener todo claro, que quien toma decisiones se arriesga y el que toma decisiones, pues, lógicamente, se equivoca como cualquiera de nosotros. También tenemos que trabajar que el empleo no es solo un medio, ¿no? Sino que también tiene que dar paso a una vida lo más independiente y lo más autónomo posible. El empleo por sí solo no tiene ningún sentido, lo que es necesario es que este empleo después se transforme en la herramienta para poder conseguir una vida autónoma, poder alquilar un piso con amigos, poder alquilar un piso con tu pareja, vivir de una forma independiente y al fin y al cabo pues utilizarlo como una medida más para conseguir la autonomía y la integración real.
Si no, difícilmente tiene sentido, ¿no? Y bueno, pues este sería el buscar esas oportunidades y desde luego no desaprovechar esas oportunidades laborales que van a venir bien con los fondos europeos o bien con la propia recuperación económica. Es fundamental tener en cuenta que tenemos que pensar en el empleo de las personas con discapacidad y con síndrome de Down como algo muy valioso, ¿no? Algo muy valioso por lo escaso que es, y a la vista están esas cifras. Y por lo tanto, el trabajo que nosotros tenemos que marcar es el conseguir esa plena integración y esa plena integración laboral, y marcarnos que de aquí a 10 años pues ese 88% de paro que tenemos en el colectivo pues se reduzca en más de 10 puntos. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra presencia en el webinar, y por supuesto quedo esperando cualquier pregunta, cualquier cuestión que deseéis realizarme. Muchas gracias. Yo lo que sí que estoy es deseando que todo esto se convierta en presencial, porque los que no lo habéis hecho, resulta hablar 40 minutos o 35 minutos a la pantalla del ordenador, pues resulta frío, resulta incómodo, y a mí lo que me gusta es estar en contacto con la gente, y sobre todo pues ver cómo reacciona a un poco la exposición que yo estoy haciendo, y yo estoy seguro que eso será dentro de breve fecha. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que sí que se echa de menos la interacción, ¿verdad? La interacción física y ver las caras de la gente cuando uno habla, y bueno, ya nos va a entrar complejo a todos de Narciso viéndonos en la pantalla constantemente. Pues si te parece, tenemos algunas preguntas. Nos comentan, desde el servicio de empleo, desde mi servicio de empleo intentamos que las familias apuesten porque sus hijos consigan un trabajo a pesar de poder perder su pensión, ya que ganan mucho más en otros aspectos personales. Entendemos que si en un futuro dejan de trabajar, recuperan esa pensión que tenían, pero la duda que le ocurre a esta persona, que se plantea a esta persona, es si esto ocurre con todos los tipos de pensiones. Sí, bueno, en realidad prácticamente ocurre con cualquier tipo de pensión. Es decir, la pensión no es que se pierda, sino que simplemente se congela en el tiempo que está la situación laboral. Ahora bien, no es menos cierto que es posible que en algunos casos, una vez que se solicita la reactivación de la pensión, se pueda realizar un examen por parte, en este caso, de la administración competente, y pueda entender que en vez de tener, en este caso, si hablamos por ejemplo de una pensión no contributiva, una pensión por hijo a cargo, pues en vez de tener ese 65% de mínimas que es el que te marca el tener cualquiera de estas dos pensiones, pues pueda tener menos por esta revisión y el perderla. Es algo que no es frecuente, realmente no es frecuente, pero realmente no solo por el tema del empleo, sino porque en cualquier caso, cualquier revisión que se pueda hacer por parte de la administración y que baje de ese 65%, pues puede dar lugar a que esa pensión se tenga que extinguir, se pueda extinguir. Pero ya os digo que no es lo usual, ¿no? Cuando una persona tiene ese 65% de discapacidad, pues tienen que concurrir causas muy claras y muy explícitas para rebajarlo de ese porcentaje. Aunque en cualquier caso yo creo que la persona que ha hecho la pregunta lo ha expuesto muy bien en su exposición, ¿no? Realmente lo que es mucho más interesante ese itinerario laboral y esa contratación laboral que seguir con esa pensión, ¿no? En cualquier caso. Pues explicado queda. Nos pregunta también un familiar si podemos repasar los incentivos que tienen ahora mismo las empresas para la contratación de personas con discapacidad. Sí, los incentivos que tiene el empresariado va en función del tipo de discapacidad, del tipo de contrato, ¿no? y también el porcentaje de discapacidad. Generalmente, cuanto hay mayor o el contrato es de más calidad, como por ejemplo estaremos hablando del contrato indefinido, tiene unas ayudas, puede cambiar esto en función de que las comunidades autónomas, como sabéis, ya están transferidas las competencias en empleo y puede haber mejoras, pero generalmente cuando hablamos del contrato indefinido hablamos del 90% de subvención en cuanto a la seguridad social,
y puede haber incluso alrededor de 5.000 euros generalmente de apoyo al salario, con lo cual ese sería el mejor de los contratos y la mejor de las subvenciones. Después tendríamos el contrato de fomento de empleo, que sería de 1 a 3 años. Este ya no es indefinido, este es temporal, como he dicho antes, de 1 a 3 años, y tiene una subvención del 90% de la seguridad social durante esos 3 años. Y después ya pasamos a los programas, a los contratos de personas con discapacidad temporales, en el cual las subvenciones pues, son más reducidas, estaríamos hablando de alrededor del 50% de la seguridad social, y ya no tendría ninguna ayuda en el salario. Esos son, digamos, los 3 grandes líneas de apoyo a los contratos por parte de la administración. Pero como digo, en muchos casos, en función de las comunidades autónomas, hay mejoras o hay ayudas por el hecho de por ejemplo, tener discapacidad, o ser mujer víctima de violencia de género, o tener más de 45 años, o ser persona en riesgo de exclusión, que ayudan en la contratación e incentivan aún más al empresario, ¿no? Con ayudas salariales. De acuerdo. Nos preguntan también, hablabas antes de la precariedad y nos preguntan más o menos qué porcentaje de personas consiguen salir de esa precariedad, o si esa precariedad se mantiene durante toda la trayectoria laboral. Yo creo que estaríamos hablando de personas con discapacidad intelectual. Sí, entiendo que sí, porque es un familiar, entonces entiendo que es personas con discapacidad intelectual. Sí. Sí, hombre, las cifras no nos acompañan, realmente las cifras o nos acompañan mucho a la hora de pedir, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido un estancamiento en cuanto a lo que sería la inserción laboral. Yo entiendo precariedad porque no hay contrato de trabajo, y sí que es verdad que hace 10, 15 años estábamos hablando del 92, 93% de personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, que no trabajaban, y ahora estamos hablando de unas cifras del 88%. Hemos mejorado ahí en esos 15 años alrededor de 5 puntos. Sí es verdad que vamos mejorando, vamos creando nuevas líneas que ayudan a esa inserción laboral, pero todavía estamos muy lejos de lo que sería simplemente el porcentaje dentro del propio grupo de personas con discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad, estamos hablando alrededor del 50-55% de personas con discapacidad que están en situación de desempleo, mientras que si entramos con discapacidad intelectual, síndrome de Down, nos acercamos a ese 88%, con lo cual, fijaros que todavía tenemos muchísimo margen para mejorar, ¿no? Y esa precariedad, pues efectivamente, todavía sigue siendo altísima. Pedro, nos preguntan, en el caso de personas que están trabajando en empresas ordinarias, en casos de empleo con apoyo, hay algunas ocasiones en que la familia interfiere con la empresa pidiendo cambios o marcando alguna serie de exigencias. ¿Qué aconsejarías tú a los servicios de empleo con apoyo de las entidades en este caso? ¿Cómo podrían intervenir con la familia? Yo, más que a los servicios de empleo con apoyo, creo que lo tienen o lo tenemos muy claro, sí que sería con la familia, ¿no? Yo simplemente pongo el mismo caso. Imagínate que tienes otro hijo que está trabajando en la universidad y mañana lo contratan en una oficina o en un bufé de abogado, ¿no? Porque ha estudiado Derecho. Pues yo estoy casi seguro que a ningún padre se le ocurriría ir al bufé de abogado de su hijo que es sin discapacidad, a ver cómo está, a esperarlo en la puerta, a intentar hablar con el dueño, o intentar hablar con algún compañero para ver si su hijo necesita algo o necesita algo de su hijo. Por lo tanto, lo que siempre hablamos es de normalidad, ¿no? De que igual que trabajas con un hijo, o igual que tratas a un hijo, tratar a otro. Y en cualquier caso, pues a la familia decir que confíen en los servicios de inserción laboral de cada una de nuestras entidades, que así lo tienen, que ellos son profesionales, que saben perfectamente lo que tienen que hacer, y que el empresario está muchísimo más tranquilo hablando con un profesional respecto a este tema, ¿no? Y que al final el familiar, pues en muchas ocasiones interfiere, siempre de buena fe, siempre intentando y creyendo que es lo mejor para su hijo, pero en muchas ocasiones esa relación entre el familiar directo y el empresario, pues al final no suele terminar
en muchos casos bien, no suele terminar bien porque no es una relación sana, ya que, como he dicho antes, estoy seguro que el empresario solamente mantendrá esa relación con ese familiar por el hecho de que la persona tenga discapacidad y que no lo haría con ninguno con el resto de la plantilla. Por lo tanto, lo que no se hace con el resto de la plantilla, pues generalmente tampoco es conveniente para las personas con discapacidad. Nos preguntan también cuál sería el itinerario ideal o el básico para una persona, para la búsqueda de empleo de una persona con síndrome de Down que acaba de salir del sistema educativo. Pues mira, desde el punto de vista del itinerario ideal, yo creo que lo mejor sería, una vez que termine el sistema educativo, vamos a ponerle que ha estado hasta los 21 años, porque ha agotado el máximo del sistema educativo, sería incorporarlo a un programa de formación, pero que en sus primeros años, perfectamente los primeros 2 años, 2 o 3 años, no se trate tanto de intentar formarlo en una profesión y de que aprenda realmente una profesión, sino de intentar que vaya conociendo distintas profesiones, pasando por distintos módulos formativos en los cuales pues, pueda ver las bondades y también las dificultades que tiene pues, trabajar al aire libre, o trabajar con compañeros, o trabajar en algo en el sector de oficinas, o trabajar hostelería, o trabajar comercio, bien a través de cursos formativos o bien a través de prácticas formativas no laborales, y que se le permita el que tenga ese espacio para que pueda tomar su propia decisión con plena autonomía, de tal forma que él haya trabajado en esos distintos sectores, ¿no? No trabajado de forma laboral, pero sí que se haya formado, ya os digo, no con el objetivo de dotarse de la competencia, sino que realmente buscar cuál es el trabajo donde él más se realiza y cree que puede aportar más, porque es el que mejor lo hace. Y a partir de ahí, de esos 2 años, esos 3 años de esa formación complementaria, lógicamente también apoyado por lo que comentábamos antes de habilidades sociales, manejo del dinero, autonomía urbana, higiene, todo lo que sea necesario para configurar esa formación laboral, ya sí pasar a una actividad formativa en la cual el objetivo que sea una formación profesional. Una formación profesional en el ámbito, en el sector en el que él haya elegido y donde él, como he dicho antes, se encuentre más preparado y desde luego sea el que más le guste, ¿no? Esa formación laboral, pues lógicamente, pues, tiene que durar en función también de las capacidades de cada usuario, y una vez que haya finalizado esa formación laboral, pasar, si es necesario y es producente, a un periodo de prácticas laborales para poder dar el salto a una inserción laboral, con lo cual estaríamos hablando, si sumamos todos los años, que podríamos estar hablando de unos 26, 27 años como una edad medio, una edad tipo de acceso o un primer acceso al mercado laboral, ¿no? Este sería un poco el itinerario. Lógicamente, ese primer acceso al mercado laboral siempre acompañado con un servicio de empleo con apoyo. Eso sería lo ideal, eso sería lo fantástico, y sobre todo desde la fundación, desde Fundación, es el itinerario que tenemos previsto para los usuarios que están en ella, ¿no? Lógicamente también no podemos estresar ni tampoco podemos forzar la máquina para que todos los usuarios pasen por ese itinerario. Cada usuario lógicamente tendrá sus necesidades, cada usuario tendrá sus limitaciones, pero lo importante, yo siempre lo digo, y es que cada usuario llegue hasta el tope de lo que él puede dar. Lo que no debemos de consentir en ningún momento es que haya un usuario que pueda llegar hasta el final del itinerario y por motivo, en este caso, de miedos de la familia o de dificultades externas a él, no llegue a completarlo, ¿no? Sí que hay muchas personas que no lo completarán, pero habrán llegado al máximo del potencial que ellos puedan tener, y ellos habrán dado todo, tanto él como su familia, para llegar a eso. Por lo tanto, siempre estará igual de satisfecho que el que llega a una inserción. Pedro, pues estamos ya a punto de llegar a las 8, y para cerrar yo sí que me gustaría, hablábamos del papel de las familias, si nos podías decir cuáles son los frenos más comunes que a veces las familias inconscientemente imponen a sus hijos en cuanto a la inserción laboral,
¿Y cuáles son los motores que pueden, o los impulsos que pueden dar para acabar con esa visión de cómo pueden impulsar, con qué tipo de medidas la inserción laboral de sus hijos y hijas en este momento donde tenemos ese reto tan importante que comentaba? Pues mira, en primer lugar, el confiar de nuevo en las asociaciones, en confiar de nuevo en la asistencia presencial. Sé que es difícil, sé que nos hemos acostumbrado a estar de forma telemática recibiendo ese servicio, pero es el momento de dar ese paso y de estar de una manera presencial en las entidades, y sobre todo confiar en el potencial de sus hijos, es que es lo más importante. Es que al final es lo mismo que han hecho con los otros hijos sin discapacidad. Entonces, ahí es el trabajo más importante que tiene la familia, ¿no? El creer que ellos pueden desarrollarlo, el creer en los itinerarios laborales que su hijo les plantea, y sobre todo facilitárselo, ¿no? De nada sirve que las entidades se vuelquen, de nada sirve que los profesionales se vuelquen, de nada sirve que los empresarios se vuelquen, de nada sirve que el usuario se vuelque si al final las personas que son las que tienen que prestar su apoyo más directo, su apoyo más incisivo, pues son las primeras que frenan, ¿no? Y por lo tanto, el frenar, que lógicamente también yo entiendo, yo soy padre, ¿no? Y en muchas ocasiones pues me debato, ¿no? Entre frenar lo que quieren hacer y los miedos y las barreras que yo veo que incluso ellos no ven, ¿no? Y en este caso pues hay que dejar que en muchos casos también se equivoquen, no pasa nada. Es decir, yo creo que lo principal sería eso, ¿no? El dejar que se equivoquen, el estar ahí para apoyarles, para volver otra vez a ayudarles a levantarse y a que sigan trabajando, ¿no? El equivocarse es algo de todo, y lo que no podemos creer es que vamos a estar ayudándoles siempre intentando que no se equivoquen y tomando las decisiones nosotros por ellos. Eso sería, yo creo que el principal mensaje. Con Aquí no sé, ese, tengo alguna, no sé, alguna pregunta que no sé si... si te salen, sí, si quieres, me parece estupendo. Si, no hay ningún problema, nos podemos dilatar un poco. Es que no sé si lo veías tú o si veías tú estas preguntas o no en el chat. Estas no me estaban saliendo, pero bueno, si tú las ves, me Ah, están vale. apareciendo ahora, sí. ¿Se implican los sindicatos en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual? Pues la respuesta es que yo creo que es menos de lo que deberían, ¿no? Los sindicatos ven a las personas con discapacidad intelectual como algo que no está dentro de su agenda general y de su trabajo general, y por lo tanto, pues la verdad es que sí que podrían ayudar muchísimo más de lo que hacen en estos momentos, ¿no? Incluso muchas veces, pues, ven a las asociaciones de personas con discapacidad como algo externo o algo que no tiene que ver como el empleo, y por lo tanto la respuesta es que deberían de implicarse muchísimo más en este sentido. Otra pregunta de Nuria dice, ¿hemos entendido bien que si les hacen un contrato laboral pierden la ayuda de la dependencia, aunque el contrato sea media jornada? No, en ningún caso he dicho que se pueda perder la ayuda de la dependencia. Lo que sí que he dicho es que se tiene que ver en cada comunidad autónoma cómo está registrado, porque el hecho de trabajar y los servicios puede tener algún tipo de incompatibilidad. Por lo tanto, en función del lugar o el territorio donde estéis, sí que tenemos que tener muy claro cuáles son las condiciones para optar a un puesto de trabajo y a un contrato si recibes algún tipo de ayuda de la dependencia. Y el último creo que pone Eduardo López. Mi hijo tiene 20 años y sale este curso del Colegio de Educación Especial. ¿Dónde puede recibir mi hijo esa formación de 5 o 6 años que acaba de mencionar el ponente? Bueno, Eduardo, no sé en qué territorio te encuentras, pero lo que yo te aconsejaría es que buscaras dentro de la red de Down España la asociación, la entidad que esté más cerca de ti, y que en cualquier caso puedas acercarte a ella y que te expliquen cuál es el trabajo en inserción laboral que están realizando, porque como digo antes, la inserción laboral tiene que estar precedida de esa formación profesional para garantizar que cuando una persona va a una empresa, pues tiene esas condiciones adquiridas para poder desempeñar el puesto de trabajo. Y no tengo ninguna más. Pues... No, pues yo creo que con esto, bueno, son un poquito pasadas de las 8, pero bueno, si no hay ninguna pregunta más,
Pedro, yo te agradezco en nombre de la Federación el rato que nos has dedicado y esta conferencia dedicada pues eso, a coger un poco de impulso, como comentábamos antes, ya que los datos parece que son más tranquilizadores, pues vamos a coger un poco de impulso en todo y en las dinámicas de inserción. Y con ese mensaje de confianza en nuestros hijos, de acercarse a las asociaciones y ver todos los proyectos que se están desarrollando para impulsar el empleo en empresas ordinarias de las personas con síndrome de Down, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias a todas las personas que han asistido. Hemos vuelto con las conferencias Down, iremos teniendo todos los meses más conferencias sobre temas que afectan a la vida de las familias y de las personas con síndrome de Down. Así que, Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de participar una vez más en la webinar de Dure España. Un saludo muy fuerte desde Murcia a todas las familias de la red Down. Pues nos vemos pronto y espero que sea en persona, como decíamos antes. Un fuerte abrazo. Muy bien, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós.